días, mi nombre es Xavier Abelluc, soy magistrado juez en el Juzgado de Primera Instancia número 14 Barcelona, especializado en familia y doctor en Derecho. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar como docente en el curso virtual Gestión del Despacho Judicial y Dirección de Audiencias Orales en los Procesos Civiles, y quiero expresar mi agradecimiento particular al doctor Héctor Enrique Lama Mora como presidente del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil. La intervención que me han pedido para este curso es sobre dos cuestiones: una, la oralidad en el proceso civil, y dos, sobre la valoración del documento electrónico. Por tanto, voy a dividir mi intervención en estos dos puntos o apartados. En primer lugar, voy a hablar de la oralidad en el proceso civil, y para ello voy a desarrollar fundamentalmente 4 puntos: una referencia a los principios del proceso y los principios del procedimiento, una segunda referencia a la oralidad como principio del procedimiento y sus principios consecuencia, que son la inmediación, la concentración y la publicidad; una tercera referencia a cómo se operó el cambio, el tránsito desde un proceso escrito en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 española a la Ley española del año 2000, que apuesta claramente por la oralidad; y finalmente a las ventajas e inconvenientes de la oralidad en el proceso civil. Bien, en esta primera parte empezamos con una referencia dogmática. Vamos a distinguir entre principios del proceso y principios del procedimiento. Dentro de los principios del proceso se habla a las ideas bases de un determinado ordenamiento en una época determinada, según expresión del profesor Montero Aroca. Distintos son los principios del procedimiento, distinguiéndose aquí entre unos principios comunes a todo procedimiento y unos principios específicos del procedimiento civil. Principios comunes de todo procedimiento son el principio de dualidad de partes, principio de audiencia y principio de igualdad. Dualidad de partes significa que hay dos partes que se sitúan en posiciones antagónicas: actor y demandado en el proceso civil, acusador y acusado en el proceso civil. Principio de audiencia significa, como todos sabemos, que nadie puede ser condenado sin ser oído, por tanto que el juez debe oír tanto al actor como al demandado, tanto al acusador como al acusado. Y principio de igualdad implica que las partes tengan las mismas facultades y deberes, las mismas cargas y derechos. Junto a estos principios comunes del procedimiento civil encontramos lo que podríamos llamar principios específicos del procedimiento civil, que básicamente son dos: el principio dispositivo y el principio de aportación de parte. Principio dispositivo hace referencia a quién inicia el procedimiento y quién fija o determina su objeto. Este principio dispositivo tiene 4 manifestaciones fundamentales, que son las siguientes: la actividad judicial solo puede iniciarse a instancia de parte, no de oficio; la determinación del objeto del proceso es facultad exclusiva de las partes; las resoluciones deben ser congruentes con las pretensiones de las partes; e iniciado el procedimiento, solo las partes tienen el poder de disponer del mismo y, por tanto, de desistir, renunciar o transigir. Junto al principio de dispositivo tenemos el principio de aportación de parte, que, como ustedes saben perfectamente, significa que en el procedimiento civil las partes tienen la carga de la alegación y de la prueba. Siquiera en la mayoría de los procedimientos civiles suele haber concesiones más o menos limitadas al principio de oficio. Segundo apartado al que me quiero referir es la oralidad como principio del procedimiento. La oralidad significa que la resolución del material procesal está basado fundamentalmente en forma oral. Aquí hay que decir, no hay un procedimiento totalmente oral o no hay un procedimiento totalmente escrito.
Cuando nos referimos a que la oralidad es el principio que inspira el procedimiento, estamos queriendo decir que la mayoría de los actos procesales son orales, siquiera hay algunos que son escritos. La característica fundamental del procedimiento oral es que suele ser un acto que recibe distintas denominaciones en función de los distintos ordenamientos jurídicos. Unas veces se llama audiencia vista, unas veces audiencia preliminar, unas veces audiencia, que suele haber un acto en el cual el juez entra en contacto con las partes y con las pruebas. Hay que decir que el principio de la oralidad fue el principio fundamental en una breve referencia histórica, que la oralidad fue el principio fundamental en el derecho romano y en el derecho germánico, que a partir del siglo XII se impuso en Europa y hasta el siglo XIX el procedimiento inscrito, y a partir del siglo XIX hay voces que empiezan a reclamar nuevamente el procedimiento oral. Entre estos precedentes del procedimiento oral podemos destacar la ordenancia procesal alemana de 1877 y la austríaca de 1895, así como el Código de Procedimiento Civil de Hannover de 1850. En la historia de la oralidad hay un nombre que es singular, que es la del procesalista Chiovenda, un procesalista italiano que en su obra Instituciones nos marca cuáles son los principios fundamentales que deben caracterizar a un procedimiento oral y que él sitúa en torno a 5 grandes principios fundamentales, que son, primero, primer principio, el predominio de la palabra hablada como medio de expresión, siquiera atenuado por el uso de la escritura en procesos en las fases de preparación y documentación. Segundo principio, la inmediación como relación entre el juzgador y las personas cuya declaración tiene aquel que atender. Tercer principio, la identidad entre las personas que han de componer el tribunal y por tanto resolver la controversia. Cuarto principio, la concentración de la sustanciación de la causa en un único periodo. Y quinto principio, la imposibilidad de impugnar separadamente las resoluciones judiciales. Como cuarto apartado me quiero referir a los principios consecuencia de la oralidad, es decir, si un ordenamiento jurídico procesal civil opta por el principio de la oralidad, esto comporta necesariamente lo que se llama unos principios consecuencia, y los principios consecuencia de la oralidad son fundamentalmente 3: la inmediación, la concentración y la publicidad, que vamos a desarrollar sumariamente a continuación. El principio de la inmediación se suele utilizar en un doble sentido, en un sentido amplio y en un sentido estricto. En un sentido amplio, inmediación significa que el juez ha de estar presente en la práctica de las pruebas, que todas las pruebas se han de practicar a presencia judicial, interrogatorio de partes, interrogatorio de testigos, ratificación de peritos, contradicción del dictamen pericial, etcétera, etcétera. En sentido estricto, el principio de la inmediación significa que el mismo juez que ha presenciado la práctica de las pruebas o el mismo tribunal colegiado debe ser el que dicte la sentencia. Por tanto, tenemos sentido amplio, sentido estricto del principio de la inmediación. El segundo principio consecuencia de la oralidad es el principio de la concentración. Y este principio de la concentración tiene igualmente una doble vertiente, un doble sentido. Concentración en cuanto a la actividad procedimental y concentración en cuanto al contenido del proceso. En cuanto al contenido de la actividad procedimental, significa que los actos procesales se desarrollen en una sola audiencia y, si ello no es posible,
en audiencias temporalmente lo más próximas posibles. Y en cuanto al contenido del proceso, el principio de la concentración significa que las cuestiones prejudiciales, previas e incidentales se han de resolver en un solo acto, evitando su tratamiento separado. E igualmente, el principio de la concentración significa evitar las impugnaciones con efecto sustantivo. Junto al principio de la inmediación y la concentración, la tercera consecuencia de optar por la oralidad es el principio de la publicidad. Aquí también en relación a la publicidad hay un doble sentido. Publicidad en general, entendida como admisión de terceros a practicar, a presenciar las actuaciones procesales, es decir, que las audiencias, las vistas, las comparecencias se celebran a presencia pública, y también publicidad en relación con las partes, que significa que las actuaciones son públicas respecto de las partes, salvo en aquellos casos excepcionales que por afectar al interés general, a la defensa, a la seguridad, a la protección de menores, el juez las declara como reservadas. Voy ahora a referirme al tránsito del proceso escrito al proceso oral, en el caso de España, por si este tránsito puede serles a ustedes de referencia. El punto de partida debe ser, me imagino que todos ustedes la saben, pero la ley procesal civil que en España consagra el principio de la oralidad fue la Ley de Enjuiciamiento Civil de enero del año 2000. A partir del año 2000 en España tenemos un proceso oral. Previamente habíamos tenido una ley de enjuiciamiento civil centenaria, una ley de enjuiciamiento civil que databa del año 1881. Para entender cómo fue este tránsito del proceso escrito al proceso oral, tengo que referirme previamente a cuál era la situación con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para que ustedes puedan entender el tránsito a la oralidad que supuso en España y el gran cambio que supuso en España la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Por tanto, con anterioridad al año 2000 teníamos una ley de 1881 que distinguía cuatro tipos de procesos declarativos que se llamaban el juicio de mayor cuantía, el juicio de menor cuantía, el juicio de cognición y el juicio verbal. Las diferencias entre estos juicios eran básicamente en función de la reclamación de cantidad. ¿Y cuáles eran las objeciones que se hacían? Las objeciones que se hacían es que el juicio de mayor cuantía, todos los trámites eran escritos. En el juicio de menor cuantía, y a partir de una reforma del año 1984, se introdujo un trámite que se llamaba comparecencia previa, que es lo más similar a lo que hoy en día podemos conocer como una audiencia preliminar, destinada a resolver oralmente una serie de cuestiones, básicamente excepciones procesales y la proposición de prueba, pero este trámite que iba a ser oral en la práctica forense fracasó porque el juez la mayoría de las veces no estaba presente en estas comparecencias y el juicio de menor cuantía seguía siendo un procedimiento esencialmente escrito. Lo mismo pasaba con los juicios de cognición y verbal a que me he referido anteriormente. Aun cuando formalmente y bajo una lectura de la ley podían parecer procedimientos orales, en la práctica forense eran procedimientos escritos, básicamente porque el juez, la mayoría de las veces, no estaba presente. Esta era la realidad de que partíamos y tenemos el cambio a la oralidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Para entender qué supuso en España y el cambio a la oralidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tengo que referirme a algunos hitos previos, entre ellos el Libro Blanco de la Justicia. El Libro Blanco de la Justicia fue una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial del año 1996 en que hizo, como querían hacer, una gran
puesta al día, una modernización de la justicia no solo afectaba al procedimiento civil, sino a diversos aspectos como a la oficina judicial, al acceso a la justicia de paz, al gobierno, pero uno de los aspectos que querían modernizar era el procedimiento civil. Este libro blanco de la justicia parte de un diagnóstico que era el siguiente, que cada vez que aparecía una nueva materia objeto de regulación se introducía un nuevo procedimiento, con lo cual la justicia civil era cada vez más compleja y más larga en el tiempo. El libro blanco de la justicia del Consejo General del Poder Judicial hace una propuesta que es la siguiente: suprimir el número excesivo de procedimientos y abreviar la estructura del procedimiento declarativo, concentrando en un solo acto los trámites previos a la resolución. Por tanto, hace el libro blanco del Consejo General del Poder Judicial una propuesta por el proceso oral. En el mismo sentido se pronunció el informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil en una reunión aprobada por el 11 de mayo de 1998 que validan la propuesta de procedimiento oral, y en el mismo sentido se pronunció el dictamen del Consejo de Estado que validan la apuesta por el procedimiento oral. Es así como llegamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley de 7 de enero del año 2000, en que ya hay claramente y se consagra un principio oral. ¿Cuáles son las manifestaciones de la oralidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil? Las encontramos por muchos sitios y me van a permitir que cite aquí muy brevemente las principales. Por ejemplo, en la fase de alegaciones nos dice que el artículo 443 que la vista comenzará por la exposición oral por el demandante de los fundamentos de lo que pida. Acto seguido el demandado podrá formular alegaciones. Por tanto, ya en la fase inicial de alegaciones está prevista la oralidad. También la oralidad está prevista en la fase intermedia, donde se consagra en el juicio ordinario la ya denominada audiencia previa, toda ella presidida por la oralidad, y también está presente la oralidad en la práctica de prueba. Así, por ejemplo, para el juicio verbal, dice el artículo 443, se dará la palabra a las partes para fijar los hechos relevantes, y para el juicio ordinario, el juicio tendrá por objeto la práctica, las pruebas con declaración de partes, testifical, informes orales. Y también está presente la oralidad en la regulación de los concretos medios de prueba. Así, por ejemplo, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el interrogatorio de parte, nos dice que las preguntas del interrogatorio se formularán oralmente en sentido afirmativo, y el artículo 368, que regula el interrogatorio de testigos, nos dice que las preguntas que se planteen al testigo deberán formularse oralmente. Pero tengamos presente que la oralidad no solo está presente en la fase de alegaciones o en la fase práctica de prueba, también está presente en la fase final del procedimiento, en la fase conclusiones, cuando nos dice que practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones. Por tanto, vemos que la Ley de Enjuiciamiento Civil española apuesta decididamente por la oralidad, pero como consecuencia de la oralidad también apuesta por la inmediación, por la concentración y la publicidad. Así, un reflejo de la inmediación lo tenemos en el artículo 137 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde nos dice que los magistrados que estén conociendo de un asunto presenciarán declaraciones de partes y testigos, careos, exposiciones, explicaciones, es decir, lo que antes me he referido, inmediación en sentido amplio, práctica de las pruebas a presencia judicial. Y también está presente la inmediación en sentido estricto, en el artículo 194, es decir, que el juez que dicta la sentencia debe ser el mismo que ha presenciado las pruebas. Tenemos presente la inmediación, y también en la Ley de Enjuiciamiento Civil está presente la concentración. Así, por ejemplo, en el artículo 291 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece que en la celebración de un juicio o de una vista tendrá lugar la práctica de prueba
en unidad de acto. Bien, vista la regulación de la oralidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos tenemos que referir a continuación a cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la oralidad, ¿no? Yo diría que vamos a referirnos separadamente cuáles son las ventajas de la oralidad para los jueces y cuáles son las ventajas de la oralidad para los letrados. Hay una ventaja, yo entiendo que es común a los jueces y a los letrados, y es que en la fase de alegaciones y en la fase de proposición y práctica de pruebas hay presencia judicial, hay siempre presencia judicial. ¿Cuáles son las ventajas de la oralidad para los letrados? Para los letrados, las ventajas de la oralidad es que, dado que la proposición de prueba tiene lugar en un acto oral, suelen venir al acto con una minuta de proposición de prueba, pero pueden modificar oralmente la proposición en el acto de la vista, y la proposición que tiene en cuenta el juez para efectuar el juicio de admisión o de negación. Me refiero también ahora sigo con la ventaja de los letrados, ¿verdad? Pueden modificar su proposición de prueba, y también en los interrogatorios de parte pueden modular las preguntas del interrogatorio a las vistas de las respuestas que van dando las partes o los testigos. ¿Cuáles son las ventajas de la oralidad para el juez? Las ventajas de la oralidad para el juez puede ser que pueden flexibilizar el juicio de admisión de los medios de prueba. Si no tienen claro si deben admitir o denegar un medio de prueba, pueden invitar a la parte proponente de la prueba a reformular las preguntas. Y las ventajas del juez también en cuanto a la oralidad en la práctica de la prueba es que pueden solicitar aclaraciones y adiciones a las partes. Junto con estas ventajas, la oralidad puede presentar una serie de inconvenientes, una serie de riesgos. Hay un inconveniente general, y que aquí y en todos los países donde se ha implementado la oralidad deben tener especialmente presentes, es que la implementación de un sistema oral supone un aumento de vistas, y si aumentan las vistas deben aumentar el número de jueces y las salas de vistas, lo cual suele suponer un importante esfuerzo presupuestario. Esto es una idea que hay que tener muy presente, es decir, el tránsito de un procedimiento escrito a un procedimiento oral requiere de edificios judiciales que tengan salas de vistas, requiere de un incremento de las vistas orales y por tanto de una inversión en edificios judiciales y en locales. La oralidad, y además de las ventajas que he dicho, tiene una serie de riesgos o inconvenientes tanto para las partes cuanto para los letrados. ¿Cuáles son? La facilidad de exposición de aspectos privados de los litigantes. Hay aspectos que en el procedimiento escrito solo conocen los letrados y el juez. Cambio en la oralidad, al ser el procedimiento público, pueden aparecer aspectos de la vida privada de las partes, conocimiento de terceros, y no solamente en los procesos de familia, sino también en cualquier tipo de procedimiento. Las dificultades de expresión que pueden suponer para los particulares e incluso para los abogados de tener que hacer las alegaciones o las conclusiones orales. Estos son riesgos para los letrados. Pero también la oralidad puede comportar una serie de riesgos para los propios jueces. Un primer riesgo sería, y es el que se ha dicho históricamente, la gran objeción para la oralidad es el riesgo de precipitación o superficialidad, ¿no? Es decir, que el juez puede tener la tendencia en un procedimiento oral a simplificar las cuestiones controvertidas y resolver un poco precipitadamente. Un segundo inconveniente que puede tener la oralidad es la mayor dificultad de retención judicial, es decir, es prácticamente imposible que el juez pueda retener en su memoria la cantidad de alegaciones, de pruebas, de conclusiones que se evacúan en un acto presidido por la oralidad. Un tercer inconveniente que puede tener la oralidad es que la falta de preparación previa de estudio por el juez de los escritos de alegaciones puede
restar virtualidades a esta oralidad. Les pongo el ejemplo de la audiencia previa. La audiencia previa o preliminar que se conoce en otros países tiene 4 fases claramente diferenciadas de intento de conciliación, la primera, subsanación de defectos procesales, la segunda, delimitación de los términos del debate y fijación de los hechos controvertidos, y la cuarta, de proposición y admisión de la prueba. Pues bien, si el juez no ha efectuado un estudio previo de las alegaciones, es decir, de los hechos fundamentales de la demanda y contestación a la demanda, estará en una posición muy difícil para fijar los hechos controvertidos, por lo que en una cierta inercia tenderá a prescindir de este trámite procesal. Igualmente, el juez que no ha fijado los hechos controvertidos en la audiencia preliminar tenderá a hacer admisiones de medios de prueba en bloque, un poco porque no tiene a veces muy claros cuáles son los hechos controvertidos. Otro de los riesgos que puede tener la oralidad, y con ello voy terminando los riesgos, es la pérdida de atención ante el discurso tedioso, es decir, me lo van a permitir que lo explique de una manera muy coloquial. Si en un procedimiento escrito el escrito es muy farragoso, el juez descansa y lo reprende cuando esté más descansado. En un procedimiento oral, si las alegaciones de los letrados son muy farragosas, pues el juez, yo diría que inconscientemente, tenderá a desconectar del discurso del letrado farragoso. Y un último inconveniente o riesgo que puede tener la oralidad es el exceso de confianza que puede tener el juez en resolver todas las cuestiones en el acto de la vista, y este riesgo se puede venir incrementado, como he dicho anteriormente, si no va con un estudio muy detenido de las alegaciones de demanda y contestación. Para paliar estos alternativos a la oralidad, algunos profesores, por ejemplo en España el profesor Nieva Fenoy, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha efectuado algunas propuestas alternativas, es decir, reservar determinadas fases a la oralidad y reservar determinadas fases a la escritura. En la propuesta del profesor Nieva Fenoy se reservaría para la oralidad la fase probatoria del juicio, las vistas de las apelaciones, una vez interpuestos los escritos de interposición e impugnación del recurso, y los procesos de objeto simple, como podrían ser los objetos matrimoniales contenciosos o los procedimientos posesorios. En cambio, en la propuesta del profesor Nieva Fenoy se reservarían para la escritura los escritos de alegaciones de las partes, los escritos de conclusiones de las partes, los escritos de interposición e impugnación de los recursos devolutivos y los escritos para la resolución de incidentes, así como los procesos sencillos en que la práctica la prueba es básicamente documental y suele constreñirse a la demanda, como podría ser el procedimiento monitor. Bien, hasta aquí era la primera parte de mi intervención, que era lo relativo a la oralidad. Una segunda parte de mi intervención en este módulo es lo que ustedes me han pedido, es la valoración del documento electrónico. Bien, para referirme a la valoración del documento electrónico tengo que referirme previamente a dos cuestiones, como es el acceso e impugnación del documento electrónico. La gran cuestión que se plantea desde el punto de vista del documento electrónico es la siguiente, es decir, los documentos electrónicos, y piensen ustedes, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, piensen ustedes en los emails, piensen en las páginas web, necesitan para introducirse en el proceso de un nuevo medio de prueba, o con las fuentes de prueba que tenemos, o necesitan de un nuevo medio de prueba, o con los medios de prueba que ya tenemos en el proceso son suficientes. Ustedes saben que procesalmente hay una distinción clásica entre fuente y medio de prueba. La fuente es la parte, la fuente es el testigo, el medio es la declaración.
El gran dilema que nos plantean las pruebas electrónicas es si todas estas pruebas electrónicas, todos estos documentos electrónicos, el WhatsApp, el email, la página web, que son una nueva fuente de prueba, necesitan un nuevo medio de prueba o con los medios de prueba que tenemos ya en nuestros ordenamientos procesales civiles son suficientes. Se plantea una vez más la tensión entre el carácter ilimitado de las fuentes de prueba y el carácter limitado de los medios de prueba. Pues bien, en cuanto al acceso, lo que nos tenemos que preguntar es si el documento electrónico, la página web, el mensaje de WhatsApp pueden introducirse a través de los medios de prueba clásicos. Y la respuesta es que sí. El contenido de una página web puede introducirse a través del interrogatorio de partes, a través del interrogatorio de testigos. Puede introducirse también a través de los documentos mediante actas de presencia o actas de protocolización notariales. Puede introducirse a través de pruebas periciales y hay quien dice incluso que puede introducirse a través de lo que se llama la cibernavegación, es decir, que el juez se introduzca en un ordenador y examine una página web. Por tanto, la primera respuesta a este interrogante es: no es necesario articular en los ordenamientos procesales civiles un nuevo medio de prueba. Los medios de prueba clásicos, interrogatorio de parte, testigo, documental, pericial, reconocimiento judicial, sirven para introducir en el proceso las nuevas fuentes de prueba derivadas de email, mensajes de WhatsApp, páginas web, etcétera, etcétera. Segundo tema a tener en cuenta: el documento electrónico puede ser objeto de impugnación. Aquí hemos de distinguir, cuando se impugna un documento electrónico, lo que se está impugnando. Porque un documento electrónico puede ser impugnado por falta de autenticidad, por falta de exactitud o integridad o por falta de veracidad. La falta de autenticidad o la falta de integridad de un documento electrónico, la falta de autenticidad o integridad de un documento electrónico, cuando son impugnadas por este motivo, requieren de una prueba pericial informática que nos diga si el documento electrónico es auténtico o no, si es íntegro o no, o si ha sido o no manipulado. Cuando lo que se impugna es la veracidad, es decir, el contenido del documento, esto debe ser objeto de valoración judicial en la sentencia. En nuestra ley de enjuiciamiento civil, para que ustedes tengan como referencia el caso español, hay una norma que me voy a permitir que busque, que es el artículo 384.3, que dice que los documentos electrónicos deberán valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, pero tiene un añadido importante que dice según su naturaleza. Ustedes saben perfectamente que hay dos grandes sistemas de valoración de las pruebas tasadas y las pruebas libres. Pues bien, los documentos electrónicos deben valorarse conforme a las reglas de la sana crítica. El legislador español ha introducido esta coletilla según su naturaleza, lo cual ha dado lugar a tres grandes posiciones doctrinales. Un sector doctrinal entiende que esta coletilla, valorar un documento electrónico conforme a la sana crítica atendiendo a su naturaleza, es una postilla y que la referencia a la naturaleza no añade nada, porque las reglas de la sana crítica se refieren siempre a las reglas del caso concreto y es simplemente una simple redundancia. Otro sector doctrinal, por el contrario, nos dice que hay que distinguir la referencia a según su naturaleza permite distinguir aquellos documentos electrónicos que serían semejantes a los medios audiovisuales y que tendrían que valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, y por el contrario aquellos documentos electrónicos que se podían equiparar simplemente a los documentos en cuyo caso tendríamos que tener en cuenta las reglas de valoración de los documentos según fueran públicos o privados. Y ya saben que, al menos en el ordenamiento procesal español, la prueba documental es la única que aún conserva prueba tasada en cuanto a los documentos públicos, en cuanto al hecho
que justifica la documentación en cuanto al tiempo y lugar en que se efectuó el documento y en cuanto a la intervención de las partes y del fedatario público, y el documento privado no impugnado tiene el mismo valor que el documento público en estos tres extremos. Por tanto, esta distinción según su naturaleza, que unos equiparan con los medios audiovisuales y otros con los documentos, tiene consecuencias prácticas muy importantes. Y hay un tercer sector doctrinal que dice que esta referencia que hace el legislador español a las reglas de la sana crítica según su naturaleza no pasa de ser una apelación a una mayor sensibilidad judicial, si ustedes quieren, a un plus en la formación de los jueces, y significa que los jueces, ya dentro de su preparación en la oposición, ya dentro de su formación en la escuela judicial, deben tener acceso al manejo y conocimiento de cómo funcionan hoy las nuevas tecnologías. ¿Qué les puedo decir yo a modo de conclusión? A modo de conclusión, y en cuanto a la valoración de los documentos electrónicos, hay que tener en cuenta básicamente dos cosas. Primero, si son impugnados por falta de autenticidad, integridad o exactitud, tenemos que estar a una prueba pericial, y si no son impugnados, la mayoría de los jueces efectúan una valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Ustedes saben que las reglas de la sana crítica son las reglas no jurídicas derivadas de las máximas de la lógica, las máximas de experiencia y las reglas de la ciencia, que permiten al juzgador efectuar una valoración razonada de la prueba, y la revisión que efectúa y que esta valoración que efectúa el juzgador de instancia pueda ser revisada por un órgano de enjuiciamiento superior. Con ello, lo que les quiero decir, y en definitiva, y con esto concluyo, es que la mayoría de los jueces en España valoran y valoramos los documentos electrónicos conforme a las reglas de la sana crítica, que no son más que las reglas de la libertad razonada. Con esto concluyo mi intervención como he empezado al principio, y agradecimiento al doctor Lama More por la invitación a participar en este curso de gestión del despacho judicial y de dirección de audiencias orales en los procesos civiles. Deseo que tengan mucha suerte en la implementación de la oralidad en el Perú. Les puedo decir que, aun con los riesgos que yo les he dicho de la oralidad, y después de 20 años de práctica de la oralidad en España, yo creo que ningún operador jurídico, ni jueces, ni abogados, ni nadie, ni peritos, desearía volver al procedimiento escrito, que las ventajas de la oralidad, básicamente la inmediación, básicamente la presencia del juez en la fase de alegaciones, en la fase de proposición y práctica de prueba, en la fase de conclusiones, ha sido una gran ventaja. Ha supuesto una gran modernización del proceso civil, y que una vez está implementada la oralidad, que requiere, eso sí, de un esfuerzo económico por parte de los poderes públicos en cuanto a inversión de edificios judiciales y de salas de vista, una vez está implementada, nadie quiere volver atrás, y que es una experiencia francamente positiva. Les deseo que tengan mucha suerte en el Perú en la implementación del proceso oral. Y hasta aquí termina mi intervención. Un saludo muy cordial desde Barcelona, España.